Pues, ¿qué les parece si empezamos, la verdad, en beneficio de pues, los puntuales? Tenemos, tenemos una agenda muy rica y se van a ir integrando los demás compañeros. El tema es por qué debe de adoptarse en México la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre registros transferibles electrónicos. Y tenemos el gran honor de tener con nosotros a dos grandes expositores, y pues de verdad es un gran honor. Voy a empezar por Ana Sofía, que es socia de Chévez Ruiz Samarripa. Ella se especializa en derecho corporativo, bancario y financiero, incluyendo fusiones y adquisiciones, capital privado, así como asesoría en materia patrimonial y en gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, nada más. Además, es vicepresidenta del Comité Legal de la Comisión de Banca en la Cámara Internacional de Comercio, Capítulo México, y orgullosamente miembro de nuestra barra mexicana Colegio de Abogados. Bienvenida, Ana Sofía. También está con nosotros Andrés Nieto. Andrés es socio de CRI Abogados y se especializa en las áreas de derecho bancario, financiero, bursátil, corporativo y arbitraje comercial. O sea, casi no tiene chamba, ¿no? Está impresionante. Recientemente, el licenciado Nieto ha sido reconocido como uno de los abogados líderes en el sector fintech en México. Y además es presidente del Comité Legal de la Comisión de Banca de la Cámara Internacional de Comercio de México. Pues fíjense nada más la calidad de los expositores que traemos para el día de hoy. De verdad, bienvenidos y pues el foro es suyo. Adelante. Muchas gracias, mi querido Alfredo. Gracias a mi colegio, a la barra mexicana, Colegio de Abogados, la invitación para poder participar en esta sesión que para nosotros es bien importante por varias razones que explicaremos a lo largo de la presentación. Pero una muy particular, porque tanto Ana Sofía como yo participamos en un grupo de trabajo importante que surge desde el seno de la ICC, no solamente de la ICC México, sino de la ICC Mundial y de la Comisión de Banca, para tratar de impulsar, de hacer un esfuerzo importante por impulsar la adopción de la ley modelo sobre documentos transferibles electrónicos, no solamente en México, sino a nivel mundial, un poco para tratar de continuar con el buen ejemplo de lo que ha pasado con otras leyes modelos en donde de manera muy exitosa se ha logrado contribuir a la unificación o armonización del derecho mercantil internacional y con ello pugnar o mejorar o dar más seguridad y certeza jurídica a las transacciones que nacen no solamente en el aspecto internacional, sino también en el aspecto nacional. Contrario a las buenas reglas de conducta, en lugar de que inicie Ana Sofía, lo platicamos entre nosotros y tratamos de dividir un poco la exposición en tres. Primero, darles una breve explicación de qué es esta ley modelo, de dónde sale, cómo surge, cuáles son algunos elementos importantes. Después, Ana Sofía entrará un poco al análisis del contenido de la ley modelo, de sus aspectos más importantes, y al final trataré de dar a manera de conclusión algunos aspectos por los cuales consideramos que sería importante adoptar esta ley modelo en nuestro sistema jurídico. Y para empezar, entiendo que tenemos ahí una presentación y espero que la estén pudiendo ver.
Primero, hay que entender qué es una ley modelo, ¿no? De qué es lo que estamos hablando, de qué se trata este instrumento del cual o por el cual estamos abogando. Desde el punto de vista genérico, para tener un concepto de lo que se entiende por una ley modelo, la ley modelo es, como su propio nombre lo indica, un modelo de regulación, un modelo de ley. Es decir, es un documento que se hace como un modelo que se pone a la consideración de un legislador interno para que la revise, para que la analice y para que en la medida de lo posible pueda adoptarla en el sistema jurídico de ese país, haciendo las modificaciones que fueren convenientes para adecuar la regulación que contiene esa ley modelo al sistema jurídico interno. Es un mecanismo llamado de soft law o un mecanismo indirecto de unificación o un sistema de armonización de conformidad con lo establecido por el derecho internacional privado. Es decir, debido a la gran cantidad de sistemas jurídicos existentes, sobre todo por la diversidad cultural, no existe una uniformidad en cuanto a las soluciones y a los problemas planteados por el derecho. Por ello, tanto la doctrina como la práctica contemporáneas han tratado de desarrollar una idea y de buscar medios necesarios para buscar o para lograr cierta armonización del derecho. Existen varios métodos creados a través de la historia del pensamiento jurídico para tratar de resolver estos problemas, pero aquí solamente nos referiremos a un par, a los sistemas de unificación y a los sistemas de armonización. Estos conceptos son utilizados en el derecho mercantil internacional, en el derecho internacional público y en el derecho internacional privado. Al primer sistema, el sistema de unificación, podremos referirnos a aquellas convenciones o tratados internacionales que firman las partes, que contienen un cuerpo normativo específico al cual los países signantes y que después lleven a cabo su proceso de adopción interno se conviertan en legislación. Y a estas convenciones y tratados se les pueden incorporar muy pocas modificaciones a través del sistema de reservas. Es lo que se busca tratar de tener o de mantener una unificación un poco más fuerte respecto al contenido de la convención o del tratado. A diferencia de una convención o un tratado, una ley modelo es mucho más flexible, es simplemente un modelo que se puede seguir y se puede modificar y se puede adaptar de conformidad con las condiciones de cada país con el objeto de que pueda aplicarse de mejor manera. Obviamente, aquellos encargados a elaborar un documento de esta naturaleza, y aquí en la audiencia tenemos a queridos colegas que han participado a nombre y en representación de la Cancillería y de México en la elaboración, discusión y negociación de este tipo de instrumentos. Lo que se busca o lo que se recomienda es tratar de incorporar la menor cantidad de modificaciones posibles, porque al final del día lo que se busca es que dentro del concierto internacional de países a quienes se les presenta este modelo, utilicen estos parámetros, estas reglas genéricas para que podamos tener cierta previsibilidad en la aplicación del derecho en estas distintas jurisdicciones. Ahora, teniendo ya una noción de lo que es la ley modelo como tal, la idea es entrar ya un poco de lleno a lo que es la ley de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre los documentos transmisibles electrónicos y saber cuál es su origen. Y primero quisiera hablar acerca de esta
Comisión de las Naciones Unidas, ¿no? En mayor medida conocida como UNCITRAL por sus siglas en inglés. Desde 1966, la Asamblea de las Naciones Unidas creó esta comisión, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, precisamente con el objeto de promover la armonización y la unificación progresivas del derecho mercantil internacional. Es decir, esto no es un esfuerzo que inicia a mediados del siglo pasado. Esto ha venido también a través de la historia del pensamiento jurídico desde hace mucho tiempo, pero después de la Segunda Guerra Mundial y después del reforzamiento institucional internacional y de los trabajos de la ONU, se consideró que era sumamente importante tener dentro del seno de la ONU una comisión específica que se abocara a analizar estos temas de derecho mercantil internacional y de buscar, en la medida de lo posible, generar estos mecanismos de unificación y de armonización. Reitero, esto tomando en cuenta la importancia que tiene el comercio transfronterizo y el tráfico jurídico internacional, como le llaman algunos autores, como mi querido maestro, el doctor Leonel Pérez Nieto. En 1996, y simplemente para poner algunos antecedentes que tienen mucho que ver con este tema, en 1996 esta misma comisión adoptó la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, ley que fue fundamental para la preparación de las reformas que se hicieron en nuestro sistema jurídico en abril del 2020, del 2000, para la incorporación de reglas sobre comercio electrónico. Es decir, ya tenemos más de 20 años con estas reformas que se hicieron a varios ordenamientos en donde ya se incluyeron conceptos importantes respecto al comercio electrónico. Y probablemente en la etapa de comentarios, mi querido Alfredo podrá platicarnos un poco más porque él ha analizado mucho estos temas y ha visto cómo ha habido modificaciones legales que datan desde el siglo XIX, inclusive, en donde se han adoptado diversas medidas para poder tener certeza y seguridad jurídica en la contratación entre ausentes. ¿No? Ahí hace referencia él en sus libros y estudios a varias reformas que se hicieron para la incorporación de la contratación a través de telégrafo, de teléfono, de otros mecanismos. Bueno, pues en México tenemos desde el 2000 ya normas muy claras respecto al comercio electrónico que tienen su origen o se basan en esta ley modelo sobre comercio electrónico de la UNCITRAL. Después, en el 2001, se emite la ley modelo sobre firmas electrónicas, que también mi querido Alfredo conoce con todo detalle, y que fueron incorporadas de manera paulatina a partir del 2020. ¿No? Ha habido varias modificaciones. Creo que uno de los temas, una de las críticas acertadas al tema es que tenemos ya tal vez demasiadas legislaciones no necesariamente congruentes entre sí respecto a temas de firmas electrónicas, pero ya tenemos un andamiaje jurídico interesante e importante respecto al tema de firma electrónica. Y en el 2005, la UNCITRAL emitió la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. Yo creo que tenemos dos tareas muy importantes en México. Uno, analizar esta convención y ver la manera de podernos incorporar a la misma, así como revisar muy bien esta ley modelo y tratar de incorporarla como lo hicimos con las dos anteriores, y con ello yo creo que podríamos impulsar para tener una legislación muy ad hoc con los cambios que se están dando y muy ad hoc con las necesidades que se están generando fundamentalmente a partir de la pandemia, como lo platicábamos un poco antes de iniciar la sesión. Si bien estos instrumentos a los que acabo de hacer mención son sumamente útiles y han probado ser sumamente eficientes en la integración y en la constitución de las distintas disposiciones respecto al comercio electrónico y firma electrónica, se consideró al seno de la UNCITRAL que se requería de una ley modelo adicional
que tratara lo relativo a los documentos transmisibles electrónicos en el comercio internacional. Es decir, estos instrumentos previos, si bien probaron su eficacia durante mucho tiempo, dado que esto se modifica día con día, era muy importante que también se tomara en cuenta y tuviéramos un instrumento específico respecto de los documentos transmisibles electrónicos. En tal virtud, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional reconoció la incertidumbre en cuanto al valor jurídico de los documentos transmisibles electrónicos, ya que esto constituye un obstáculo para el comercio internacional. Es decir, no tener unas reglas claras al respecto es un obstáculo para el comercio internacional. Y además de que la seguridad jurídica y previsibilidad en el comercio electrónico se benefician en gran medida por la armonización de determinadas normas sobre el reconocimiento jurídico de los documentos transmisibles electrónicos, ¿no? Es decir, que es necesario que haya un reconocimiento legal y que este reconocimiento legal esté basado en varios principios importantes. Uno es el de la neutralidad tecnológica, que es sumamente importante, y el otro es un criterio de equivalencia funcional. Criterio que, por cierto, no es nuevo, también se incorporó desde hace ya mucho tiempo con estas reformas que hemos venido comentando. En ese sentido, en el 2011 se crea o sea, le encomienda al Grupo de Trabajo 4 de Comercio Electrónico. Reitero, aquí tenemos en la audiencia a muy queridos colegas que participan por México en este Grupo de Trabajo 4, que es el comercio electrónico. Y fue un trabajo de 10 periodos de sesiones en un transcurso de 5 años. Y esto es bien importante. Hace ya algunos años, cuando me recibí, me tocó hacer mi trabajo de tesis respecto a una ley modelo, la ley modelo de conciliación comercial internacional, y uno de los argumentos para mí más importantes respecto a la importancia de esa ley modelo recaía en el órgano que la emitía. Es decir, aquí estamos hablando de un modelo de ley que está elaborada por un grupo de expertos internacionales de muchos países que forman parte de sistemas jurídicos muy distintos. Entonces hay una riqueza importante en la discusión de este tipo de instrumentos y se hace sobre periodos de tiempo considerable en donde se recaban comentarios y se llevan a cabo discusiones de fondo sumamente interesantes. Entonces, este documento es un documento que tardó 5 años en prepararse durante 10 periodos de sesiones distintos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esto nos habla un poco de la seriedad y del cuidado con el que se preparó este documento. Con esta ley modelo lo que se busca es, y Ana Sofía lo abundará con un poco más de detalle más adelante, es brindar una guía y orientación a los distintos estados, a los legisladores de los estados, para poder contar con una regulación que permita dar respuesta a las empresas y a los usuarios para la utilización de herramientas informáticas con la aplicación de nuevas tecnologías. La ley modelo como tal, entonces, contempla la regulación de los documentos electrónicos transmisibles, reconociendo que esto es de suma importancia para poder llevar a cabo transacciones comerciales internacionales. Hay otros temas que son bien importantes y que forman parte de la justificación de lo que nos lleva ahora a estar aquí abogando por la necesidad o la conveniencia de poder incorporar esta legislación a nuestro sistema jurídico. El reto que nos presenta hoy en día son varios. Uno, el tratamiento legal y actual de los registros electrónicos transferibles es prácticamente nulo en muchas jurisdicciones. En México no tenemos
disposiciones específicas a este respecto, por lo cual inhibe la demanda y la innovación en el mercado. La mayoría de las jurisdicciones, incluyendo México, aun y cuando ya contamos con un andamiaje importante respecto de comercio electrónico y firmas electrónicas, se sigue utilizando mucho el papel en transacciones comerciales, lo cual genera costos altísimos, no solamente de operación, sino también costos que nos llevan a temas inclusive ambientales, con todo lo que implica la utilización del papel. Y además, esto se ha generado, se ha visto que ha generado problemas muy importantes para todos tipos de empresas, pero fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas a las que prácticamente el no contar con este tipo de herramientas les hace o les genera prácticamente no poder operar o competir en un mundo cada vez más globalizado y en un mundo cada vez más digitalizado. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución que consideramos que es más pertinente es precisamente esta ley modelo, es decir, una ley modelo que es adoptada en el seno de una organización internacional de gran reputación, con expertos que se han abocado a la preparación de un documento que establezca un marco genérico, pero puntual, con vistas a una aplicación internacional para poder reglamentar los documentos electrónicos de titularidad, conocidos por sus siglas como ETRs, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta ley, a reserva de lo que comentemos un poco más adelante, está basado en varios principios importantes, como el principio de no discriminación, y esto es fundamentalmente para su aplicación internacional, en los principios de equivalencia funcional y en los principios de neutralidad tecnológica, que son principios que se han seguido también para las celebraciones de las otras leyes modelo, como la de comercio electrónico y de firma electrónica. Con base en esta ley se permite el uso de todas las tecnologías, con base en este principio de neutralidad tecnológica, incluidos registros, tokens, libros de contabilidad distribuidos, blockchain, etc. Y como les comentaba, fue redactada en un proceso de 5 años, de 10 sesiones del grupo de trabajo de UNCITRAL, con un grupo de expertos importante. Esta legislación le permitiría a todas las empresas, pero particularmente a las pequeñas y medianas empresas, a aprovechar una amplia gama de herramientas, ¿no? Desde el correo electrónico hasta soluciones de flujo documental comercial más complejas. También evita que las pymes tengan que suscribirse a soluciones de flujo documental distintas, a que tengan que operar a través de esquemas contractuales complejos o de colgarse de legislaciones que no necesariamente apliquen en México para tratar de derivar la obligatoriedad o la vinculación de un documento a sus operaciones comerciales. También esta legislación incluye o incorpora ventajas para los estados, no solamente para los particulares. Y alguna de las ventajas que identificamos para los estados es el aumento de la resiliencia en la cadena de valor local y sobre todo en esta crisis que se ha generado un poco por el tema de las cadenas de suministro, facilitar todo este tráfico en las cadenas de suministro global, promover la documentación comercial basada en reglas específicas que tengan su respaldo en la legislación local y que no solamente estén basadas en el principio de la autonomía de la voluntad o en el principio contractual, sino que existan ciertas regulaciones específicas que nos permitan tener cierta claridad y certeza respecto a estas operaciones, fomenta la modernización de los modelos de negocio y con eso aumenta la eficiencia del mercado y genera una mejor y una mayor competitividad, lo cual
se da en beneficio de todos, ¿no? Y también, de manera genérica, contribuye a el cumplimiento de los objetivos de la ONU en muchos aspectos, en aspectos económicos, en aspectos sustentables, en aspectos energéticos, etcétera. Como les comentaba, esta legislación inclusive tiene un impacto importante en el desarrollo sustentable. Esta ley modelo acarrea beneficios que están encaminados, uno, a aliviar el tema de la pobreza, trata de reducir las desigualdades y de facilitar un comercio nacional y mundial más fuerte. También se preocupa o contempla todo lo que tiene que ver con la reducción de costos en el financiamiento comercial. Hay cifras impresionantes. Aquí tenemos algunas de las que pudieron rescatarse en este proceso que está llevando el Reino Unido para la incorporación de la ley modelo a su legislación, pero las cifras son brutales respecto a los costos de operación que generan las transacciones en papel. También se estima que hoy en día hay cerca de 4 billones de documentos comerciales. Es decir, si nosotros pusiéramos documento sobre documento, todos estos documentos que existen hoy en día en papel en el mundo respecto al comercio nacional e internacional, tendríamos una pila de documentos de cerca con una altura de 520,000 metros. Fíjense la cantidad de recursos que estaríamos ahorrando si estas transacciones pudieran llevarse de manera digital. Y también, desde el punto de vista de desarrollo sustentable, el uso de las tecnologías pueden habilitarse desde una reforma legislativa, incluyendo tecnologías de contabilidad distribuida que reduzcan sustancialmente los riesgos de fraude. Y esto es un tema también muy importante. No hay que dejar de ver que desafortunadamente la delincuencia también ha venido poco progresando con estos mecanismos o medios electrónicos, y un poco la idea de contar con una regulación adecuada. También se debe de pensar en la manera de poder controlar este tipo de fraudes en pro de garantizar y de dar mayor certeza y seguridad jurídica a este tipo de transacciones. Como les comentaba, ahora entraremos en la siguiente lámina a ver cuál es la situación actual de la ley modelo, pero hoy en día se están llevando esfuerzos muy importantes en el Reino Unido, y el Reino Unido es importante porque en el Reino Unido se han dado muchas pautas que tienen que ver con lo que hoy tenemos de manera global en el comercio electrónico, ¿no? A partir de ahí se han dado pautas importantes, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista financiero, y ellos están hoy en día analizando la conveniencia de incluir dentro de su legislación los principios de la ley modelo. Y para ello solicitaron un estudio y se dieron cuenta, el resultado de este estudio les arrojó que de adoptar una legislación como la de la ley modelo, les generaría cerca de 25 billones de libras esterlinas para posibilidad de un nuevo crecimiento económico. Es decir, dejarían de utilizar ese dinero para todos estos costos de transacciones en papel y lo podrían destinar a otros temas importantes para la generación de crecimiento. Reducirían el número de días necesarios para procesar un documento hasta en un 75%. Liberaría cerca de 224 billones de libras esterlinas en ahorros de eficiencia que pudieran reciclarse a la economía real, es decir, redistribuirse a la economía real y utilizar billones de libras en temas de conocimiento de embarque, de letras de cambio o de pagarés. Y finalmente, este estudio señala que se podría generar hasta 1 billón de libras para destinar al financiamiento del comercio. Es decir, desde el punto de vista de política pública, podría existir una
una gran eficiencia de recursos para poderlos destinar a otros temas que son sumamente importantes si es que le damos la debida importancia al tema de la digitalización. Esto, amén de los muchos otros beneficios que hemos venido comentando de manera genérica en estos primeros minutos. Ahora, ¿cuál es la situación actual de la ley modelo? Curiosamente, y no obstante el éxito que ha tenido tanto la ley modelo de comercio electrónico como la ley modelo de firma electrónica, ha costado un poco de trabajo el impulsar la adopción de esta ley modelo. La ley modelo se emite en el 2017, es decir, ya llevamos cerca de 5 años con la ley modelo, y hasta hoy en día únicamente se han adoptado por 6 jurisdicciones. En Bahrein, en Singapur, en Belice, en el Grupo de Comercio de Abu Dhabi, en Kiribati y en Paraguay. Paraguay es un tema importante. Hace poco participamos en un evento organizado por la ICC para intentar conocer el caso de Paraguay, que tiene un régimen de derecho escrito parecido al mexicano, en donde queríamos tomar ahí varias de las enseñanzas de ese proceso para tratar de utilizarlas en apoyo al proceso que deberíamos o estamos tratando de llevar a cabo en México para la adopción de la ley modelo. Hay otras jurisdicciones que están ya muy prontas a la adopción de la ley modelo o de sus principios, que son Reino Unido, Papúa Nueva Guinea y Trinidad y Tobago, entre otros países. Hay hoy en día un esfuerzo muy importante para impulsar la adopción de esta ley modelo, que deviene fundamentalmente de un evento que se llevó a cabo el año pasado, en abril, que fue la reunión de los ministros del G7, en donde una de sus mesas de trabajo específicas fue exactamente este tema, el tema de la digitalización del comercio internacional. Y los ministros del G7 determinaron que, o crearon un grupo de trabajo específico para impulsar que no solamente sus países, los países que integran el G7, que son las 7 potencias mundiales, sino que esos países impulsaran el trabajo en otros países para que también se lleve a cabo la adopción de la ley modelo. Y aquí, nada más como un tema al margen, el 95% de las exportaciones de México, del comercio internacional de México, se hace con países del G7. Imagínense ustedes la dimensión que tiene una determinación del G7 en ese sentido para México, es decir, los integrantes del G7, a los cuales destinamos el 95 o más por ciento de nuestra exportación, nos están un poco orillando o solicitando que tengamos una regulación acorde para la utilización de mecanismos y de documentos transmisibles electrónicos, y para ello nos piden y nos recomiendan que adoptemos la ley modelo. Yo creo que este es un tema importante que tenemos que tener en cuenta para tomar los siguientes pasos. Aquí me detengo en esta parte de la exposición. Con esto intentamos dar un marco genérico de lo que es la ley modelo, para los documentos transmisibles electrónicos, cuál es el estatus actual y cuál es la importancia un poco de pugnar por la adopción de la ley modelo en México. Y ahora Ana Sofía nos platicará un poco más acerca de la estructura y contenido de la ley modelo como tal. Adelante, Ana Sofía. Muchas gracias, Andrés. Pues sí, yo les quiero platicar un poquito más ya del detalle, ¿no? Del contenido de esta ley modelo. Como nos mencionaba Andrés, pues esta ley se basa en los principios de no discriminación contra el uso de medios electrónicos, la equivalencia funcional y la neutralidad tecnológica, ¿no? Todos estos principios que hemos visto que inspiran pues todos los textos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico, ¿no? Y pues el objetivo principal, ¿no? Ya lo mencionaba Andrés, ¿no? Es hacer posible el uso de los documentos transmisibles electrónicos en el marco del derecho, ¿no? Ya a nivel nacional como internacional, y así pues facilitar el comercio electrónico, ¿no? Con todos los beneficios que pues ya nos viene platicando Andrés, ¿no? Y sobre todo
pues permitiéndonos esa equivalencia funcional de los documentos o títulos transmisibles emitidos en papel frente a los documentos transmisibles electrónicos que contempla, ¿no? esta ley modelo. Y la ley modelo lo que nos dice y nos define muy claramente, pues, cuáles son este tipo de documentos o títulos transmisibles, ya sea en papel o electrónicos, ¿no? En papel nos dice, es ese documento que faculta al tenedor a reclamar, pues, un derecho, el cumplimiento de una obligación que se indica en ese documento, ¿no? No está nada alejado de lo que señala nuestra propia regulación, ¿no? Nuestra ley de títulos de operaciones de crédito nos dice, oye, pues los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, ¿no? Y pues permite efectivamente, y como lo sabemos con los títulos transmisibles en papel, pues transmitir el derecho a obtener el cumplimiento de esa obligación mediante la transmisión de la posesión de ese documento o título, ¿no? Y pues bueno, como ya nos decía Andrés, ¿no? Este tipo de instrumentos, pues es una cantidad impresionante, ¿no? Los más usuales, como nos decía Andrés, pues pagarés, conocimientos de embarque, letras de cambio, y que si llegamos al punto de poder utilizar este tipo de tecnología, pues sería claramente pues un beneficio enorme, ¿no? Para todas las partes a nivel nacional e internacional, ¿no? Eh, como nos señala la ley modelo, y así lo expone, ¿no? El documento, la utilización de un documento transmisible electrónico no implica la obligación per se de utilizarlo o aceptarlo, ¿no? Se señala claramente que pues no se puede obligar a una persona a utilizar un documento transmisible electrónico sin su consentimiento, pero sí permite contar con una regulación adecuada sobre la materia, ¿no? Y sin negar que en un futuro pues las jurisdicciones establezcan cierta obligatoriedad para utilizar este tipo de documentos, como hemos visto, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, facturas electrónicas, etcétera, ¿no? Y pues por otra parte, modificar, digo, no solamente ya que de origen se utilicen documentos transmisibles electrónicos, sino también poder modificar el soporte de los documentos, es decir, poder regular que se pase de papel a un documento electrónico y viceversa, ¿no? Y que no altere o que no ocasione que se pierda información que requiera el documento o la legislación disponga, ¿no? Ya en el derecho sustantivo local para que pueda surtir todos sus efectos, ¿no? Y además, pues tener los modelos y la tecnología fiable, ¿no? Para que el documento no siga circulando, ¿no? Ya sea que esté en papel y se haya migrado a electrónico o viceversa, para que evitar esa circulación y pues evitar que existan dos reclamaciones dirigidas a obtener el cumplimiento de una misma obligación, ¿no? Como ya platicábamos, parte fundamental de la integración de la ley modelo son estos principios, ¿no? Y tenemos diferentes secciones de la ley que son pues las disposiciones generales, ¿no? Es sobre todo una parte muy importante del principio de equivalencia funcional y cómo se utilizan, y esa parte del principio de no discriminación y cómo se debe reconocer a nivel transfronterizo el uso de los documentos transmisibles electrónicos, ¿no? Y pues es importante destacar dentro de estas disposiciones que como todas las leyes en modelo en la materia, pues que no se busca afectar al derecho que rige a los documentos o títulos emitidos en papel. O sea, bajo esta premisa se busca que se apliquen las mismas normas de derecho sustantivo tanto al título emitido en papel como al electrónico, y de la misma manera no negar los efectos jurídicos, ni la validez, ni la fuerza ejecutoria del documento transmisible electrónico únicamente por el hecho de que está en forma electrónica, ¿no? Igualmente, dentro de las disposiciones más relevantes que creo que es importante mencionar en estas sesiones, se contempla que en caso que la ley requiera que el documento conste por escrito, pues se puede cumplir con ese requisito en un documento transmisible electrónico si la información contenida en es
accesible para su ulterior consulta. Y entonces también pues vemos otra vez esos conceptos que ya teníamos en las leyes modelos de comercio electrónico, en la de firma electrónica, ¿no? También, si la ley así lo requiere y se requiere la firma de una persona, pues este requisito también se puede ver cumplido en los documentos transmisibles electrónicos si se utilizan métodos fiables para determinar la identidad de esa persona, ¿no? Y también, pues, retomando esos principios y esa regulación de la ley modelo de comercio electrónico, de firma electrónica, ¿no? Para poder determinar la identidad de la persona que firma el documento y cómo refleja ese consentimiento en el documento. Igualmente, si la ley permite que se endose, pues igualmente se puede tener cumplido ese requisito con los documentos transmisibles electrónicos, si se sigue de alguna manera, en la medida de lo posible, pues los requisitos que se exijan para el endoso en ese mismo documento electrónico, ¿no? Y pues por otra parte, en la parte que les mencionaba hace unos momentos de poder hacer esa migración, tanto de tener un documento en papel a electrónico y viceversa, ¿no? Otra de las partes fundamentales de cómo está integrada la ley modelo es justo lo que les mencioné al inicio, es el principio de equivalencia funcional, ¿no? Y entonces que pudiéramos atribuir la misma validez y eficacia, ¿no? Probatoria del documento electrónico, igual que aquellos que están emitidos en papel, ¿no? Lo que nos dice la ley modelo para este caso en específico es que será equivalente, tendrá una equivalencia funcional si contiene la información que es obligatoria que contenga de conformidad con el derecho local, ¿no? O sea, por ejemplo, que tenemos en los pagarés hoy, el pagaré debe contener pues la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pago, el nombre de la persona que se debe hacer el pago, todos esos elementos que señala la legislación local que se puedan reflejar en el documento electrónico y que se utilice un método fiable para, pues, efectivamente identificar que este documento electrónico es el documento transmisible electrónico que evidencia la obligación y que pueda tenerse cierto control desde su creación hasta que ya pierda pues validez o eficacia y pues se mantenga la integridad del documento, ¿no? Y entonces regresamos a la parte de que pueda tenerse pues esos métodos para una ulterior consulta, ¿no? Y si quieres vamos a la siguiente y sigue la siguiente. Y bueno, la última, pues, apartado fundamental de la ley y es nuevamente uno de los principios rectores es la no discriminación, ¿no? Y entonces en la utilización de medios electrónicos para este tipo de documentos, ¿no? La ley modelo pues tiene como objetivo facilitar utilizar este tipo de documentos, ¿no? A través de fronteras a nivel internacional. Entonces, uno de los principios fundamentales y disposiciones fundamentales de esta ley es que pues no se pueden negar efectos jurídicos o validez o fuerza ejecutoria a un documento transmisible electrónico por la sola razón de que haya sido emitido o utilizado en el extranjero, ¿no? Y utilizando diferentes tecnologías, ¿no? Entonces volvemos al principio de neutralidad tecnológica. Y así pues podemos ver pues la disposición y el gran interés de la ley en favorecer el comercio electrónico internacional entre los estados, ¿no? Como mencionaba Andrés hace unos momentos, y pues por los beneficios, ¿no? Que esto nos puede traer, ¿no? Entonces es muy relevante y se retoman estos principios en esta ley modelo igualmente, la parte de pues no discriminación, equivalencia funcional y neutralidad tecnológica, ¿no? ¿Quieres? Gracias, Ana. Y para tratar de llegar a tiempo y obviamente abrir un espacio a que podamos comentar, escuchar comentarios de la audiencia que seguramente enriquecerán un poco la presentación y la conveniencia de poder adoptar
una ley modelo de esta naturaleza, quisiéramos cerrar un poco con algunos temas que nos ayudan a justificar la necesidad de abogar por incluir la ley modelo en nuestro sistema jurídico legal, ¿no? Y buscamos algunas ventajas, y esto va muy en línea, no solo con todo lo que hemos expuesto en minutos anteriores, sino también con algunas propuestas de reformas que inclusive ya existen, y probablemente eso sea parte de los comentarios, a la discusión que pudiéramos generar con el propio Alfredo, que conoce muy bien una propuesta que ya existe hoy en día en cámaras. Pero varias de las ventajas que se muestran desde nuestro punto de vista evidentes se encuentran en impactos positivos en materias administrativas, presupuestarias, tecnológicas y jurídicas. ¿Y cuáles son estas ventajas? Pues consideramos que va a haber una agilidad importante en la gestión, ¿no? Y en la gestión de todo tipo, tanto administrativa como en la gestión de transacciones nacionales e internacionales. Va a haber un ahorro considerable de espacio. Pareciera poco importante o no tan obvio, pero la cantidad de espacio que se tiene que utilizar para la gestión de transacciones en papel es brutal. Otra de las ventajas es darle más seguridad a la información y tener una mejor y mayor capacidad de resguardo de la misma. También dentro de las ventajas está el tema de poder mantener información de manera actualizada, disminuir costos operativos y de almacenamiento, procurar tener menos problemas de deforestación y de degradación del medio ambiente, ¿no? Un poco en línea con lo que les comentaba un poco más temprano en relación con la cantidad brutal de documentos que se generan para poder llevar a cabo una transacción. Y ese ejemplo que les ponía yo antes se refiere únicamente a los documentos finales firmados. Luego, muchos de los que nos dedicamos al tema de transacciones comerciales o apoyamos a nuestros clientes en transacciones comerciales, sabemos que para llegar a una versión final de un documento firmado, pues se generan varias versiones y muchas impresiones de documentos que a veces hacen que este costo de operación y que este problema generado a la deforestación y al medio ambiente sea todavía mayor, ¿no? Otro tema importante es que reconociendo a este tipo de comercio y este tipo de documentos, se evita desplazamientos innecesarios y se da mucho más flexibilidad a la transacción y evita costos y tiempo que puede implicar el tema de cotejos de documentos digitalizados. Hay una mayor eficiencia en la estructuración de la información, ¿no? Sobre todo dependiendo de los tipos de tecnologías que utilicemos. Hay una mayor ubicuidad en el acceso de los documentos. Es mucho más fácil tener acceso a un documento electrónico que a un documento en papel. Esto también dependerá mucho de la tecnología y de los sistemas que se utilicen. También a los documentos electrónicos hay que utilizarlos de manera responsable, no se manejan solos, pero sí hay una patente ubicuidad en el acceso a los documentos. La seguridad, que es un tema muy importante. Estamos convencidos y contrario a lo que se puede llegar a pensar, el manejar este tipo de transacciones desde el punto de vista digital puede pugnar a que haya una mucho mayor seguridad en la transaccionalidad de este tipo de operaciones. Sin duda, vimos que previo a la pandemia y también durante la pandemia hubo un aumento en los índices de delitos cibernéticos. Esto con cifras específicas de la Comisión Nacional Bancaria, de la Comisión
para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, etcétera. Pero creemos que si podemos contar con una legislación que nos den ciertas bases, y esto también explica no solamente la necesidad de la inclusión de la ley como tal, porque tendríamos que analizar desde el punto de vista técnico-legislativo cómo aterrizar estas disposiciones de la ley modelo y cuáles son las otras disposiciones, tanto adjetivas como sustantivas, que tendrían que hacerse para dotar de mayor seguridad y evitar que se lleven a cabo este tipo de fraudes cibernéticos o de delitos cibernéticos, ¿no? También pueden aportar una mayor legalidad de los documentos almacenados, nos ayuda a tener mejores medidas de control y de eliminación de pérdidas. Analizando la propuesta de ley que está hoy en día en cámaras, ahí hay temas interesantes y datos interesantes de la cantidad de documentación que se puede perder por muchas razones, desde temas de humedad, catástrofes, por ejemplo, con el tema de los temblores que hemos tenido en México, se ha perdido una gran cantidad de documentación, etcétera, ¿no? Dota de mayor seguridad al gestionar el acceso a la información, y reitero esto con el uso de un buen sistema de gestión de perfiles, da mucho más certeza jurídica a los documentos y a la protección de la información y de su envío. Se pueden generar los controles para evitar la alteración de los documentos, o sea, mantener el control de los documentos. Como lo comentaba Sofía, uno de los puntos importantes de la ley es precisamente este calificativo de control, este término definido de control. Se eliminan problemas, comentábamos, de corrupción, de robo de identidad, fraude y otros delitos relacionados. Y también creemos que se promueve la responsabilidad social y corporativa, que ha sido desde hace ya algún tiempo un eje rector para muchas de las organizaciones comerciales. Sin lugar a dudas, es un tema imprescindible, es decir, el regular y el contar ya con un marco jurídico adecuado es sumamente necesario, es imprescindible. Ya no podemos seguir alargando el tema, se requiere. Creemos que ya tenemos antecedentes buenos, también lo comentábamos antes de iniciar la sesión. Parece que ya hay inclusive sentencias de tribunales en donde ya se está reconociendo la validez de documentos digitalizados y de documentos electrónicos y de firmas electrónicas. Creemos que incluyendo las disposiciones de esta ley modelo, generaría todavía más una mejor plataforma para poder mejorar estos sistemas de comercio, fundamentalmente temas de comercio exterior. Y estas son solamente algunas de las razones que encontramos y que consideramos son importantes a tomar en cuenta para poder adoptar la ley modelo en México, ¿no? Y quisiera nada más finalizar diciéndoles que un poco a raíz de estas resoluciones del G7 que se dieron en abril del 2021 y un poco el mandato que se le ha dado a la ICC Mundial de empujar esta iniciativa, en México también estamos en ese esfuerzo importante. Tenemos un grupo de trabajo dentro del Comité Jurídico de la Comisión de Banca de la ICC. Estamos trabajando, esto es un esfuerzo internacional, estamos trabajando con un grupo de trabajo que viene desde la ICC Mundial. Estamos trabajando directamente con el grupo de trabajo 4 de la UNCITRAL y de la ONU para poder generar un espacio de comunicación adecuados para que nos podamos empujar este proyecto en México y en otras jurisdicciones. Y esta plática un poco va en ese sentido, ¿no? Hace poco tuvimos a bien acercarnos a Alfredo, que ha sido un elemento importantísimo no solamente en la generación de todas estas reformas, sino en su
evangelización y el tratar de dispersar y hacer del conocimiento de todos la necesidad y la importancia de esta nueva cultura de la digitalización. Entonces estamos trabajando de manera importante, también estamos trabajando de manera conjunta con la Asociación de Bancos de México, que entendemos que es muy importante para el tema y creemos que juntando esfuerzos con ellos podemos ser más asertivos en este proceso y desde luego será sumamente importante el poder contar con el apoyo de un colegio como La Barra, con el calibre de La Barra y sabiendo también la importancia que La Barra ha tenido en todo este tipo de procesos con sus opiniones importantes y con sus análisis importantes y con la voz importante que tiene hoy en día La Barra en el gobierno y en muchos otros sectores para poder impulsar un proyecto de esta naturaleza. Así que además de platicarles un poco el trasfondo y un poco lo que implica la ley, venimos aquí a ustedes a pedir su apoyo y su participación y que se sumen a este esfuerzo para tratar de lograr la adopción de esta ley modelo y con ello contribuir a tener un mejor régimen jurídico y una mejor cultura de la digitalización en México en beneficio de todos, ¿no? Y pues con eso concluimos nuestra participación. Obviamente abrimos el espacio. Alfredo, tú manejas, pero a cualquier duda, pregunta o comentario que pudieran llegar a tener respecto a la exposición, que pudiera ayudarnos a completar lo que dijimos o a corregirnos si fuera el caso. Les agradecemos enormemente la invitación y el espacio de poder participar con ustedes en esta comisión. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes, de verdad, Ana Sofía, Andrés, una presentación impecable, de verdad, muy clara, muy objetiva. Y pues felicidades, de verdad felicidades. Y obviamente, claro que cuentan con el apoyo de La Barra. También hemos hablado con la Asociación de Internet MX y claro que también cuentan con el apoyo. Ya desde mensaje directo me han pedido la presentación 2 o 3 compañeros. Te le encargo mucho para poder compartirla. Tenemos una pregunta particularmente de Ligia. Esas me ponen nervioso porque ellas tiene fama de ser dura como profesora, pero la voy a leer, me voy a permitir leerla para platicarla. Hola, Kiyoshi, qué gusto verte. Mira, dice, ¿cómo coordinar este avance de poder tener estos documentos electrónicos cuando aparentemente las disposiciones fiscales de la carta aporte van en sentido contrario? Este es un tema nada más como punto de referencia, Andrés y Ana Sofi. Hay disposiciones precisamente para evitar piratería o para evitar transporte ilícito de mercancías o estas cosas. Se hizo unas disposiciones fiscales sobre carta aporte en donde pues cada transporte o cada tramo de transporte, el transportista debe de contar con una evidencia y por eso es carta aporte. Aquí el problema es, pues está generando pues más documentación o más cosas. Esa documentación, a mi juicio, no necesariamente tiene que ser física, pero sí es una lata. Estoy contigo, Ligia, pero bueno, vamos a dejarles a Ana Sofi y a Andrés que respondan esta pregunta de Ligia. Por favor. Sí, claro que sí. Pues sí, la verdad es que ha sido un tema muy sonado, ¿no? Este complemento carta aporte que se incorpora a los FDIs de ingreso traslado por transporte de mercancías, como bien mencionabas, Alfredo. Y sí, pues tiene dos finalidades, ¿no? Recaudar IVA, ¿no? En el servicio de transporte y pues amparar la legal posesión de importación y estancia de las mercancías en el país, ¿no? Entonces, ha sido un tema, sin duda.
Sin embargo, coincido contigo, Alfredo. Creo que pues este complemento o carta aporte no necesariamente tiene que ser en físico, ¿no? Entiendo, es un anexo al CFDI que emiten las empresas. Hoy en día puede ser electrónico y pues tienen la opción de presentarlo en electrónico o su representación impresa, ¿no? Entonces, digo, un tema va a ser que efectivamente pues se tengan pues los elementos para poder tener la tecnología, ¿no? Los medios para poder exhibir y presentarlo en forma electrónica, ¿no? Pero pues nos orilla que a lo mejor para pues tener la certeza de que se va a estar en cumplimiento, etcétera, pues todos vayan y carguen con su representación impresa como pasa con las facturas al día de hoy, ¿no? Pero el documento original es el electrónico, ¿no? Como los FDIs. Es todo un tema, es todo un tema, la verdad, pero va por ahí. Y tengo otra pregunta, esa me llegó por mensaje directo, en donde me decían en ese punto, me decían, oye, ¿para qué tanto brinco? ¿Para qué traernos una ley modelo? Si hoy por hoy nuestra legislación, pues hemos adoptado la ley modelo, ya incorporamos a nuestra normativa la ley modelo de comercio y de firma electrónica. ¿Por qué incorporar una nueva ley que sigue los mismos principios y reconoce el uso de medios tecnológicos? Entonces, ya Andrés fue clarísimo en su exposición al momento de comentar, está bien, completamente de acuerdo, nuestra normativa mercantil ya reconoce lo establecido por la ley modelo de comercio y de firma electrónica. También aun y cuando nuestra ley de títulos de operaciones de crédito no reconoce expresamente el uso de medios tecnológicos, como es supletoria la ley mercantil, pues podemos ocuparla, no tendríamos problemas por ahí. El problema está en hacer único el documento. Ya hacía referencia Andrés a esta cadena ininterrumpida de endoso o evitar el problema del doble gasto. Hoy por hoy, si queremos utilizar un pagaré electrónico, hablando bajo un término en específico, podemos firmarlo con una firma electrónica, pero ¿qué nos garantiza? Que eso que firmamos con esa firma electrónica corresponde al original del documento. Y aquí tenemos un problema muy serio. ¿Cuál es el original de un documento electrónico? Yo te mando un correo electrónico. ¿Cuál es el original de ese correo electrónico? ¿El que esté en mi bandeja de salida o el que esté en tu bandeja de entrada? A final de cuentas, de acuerdo al 49 del Código de Comercio, como bien nos peleamos, Ligia, ¿te acuerdas? Los dos tienen el carácter de originales. Ahora, ¿qué me garantiza para evitar el problema de doble gasto? Que ese documento que tú recibiste es el que vas a endosar, o no vas a guardar uno no endosado y vas a copiar otro para endosarlo, ¿no? Entonces, aquí debemos de garantizar esa cadena ininterrumpida de endosos respecto de cada uno de los propios documentos, de acuerdo a lo que establece el 39 de nuestra ley de títulos, y garantizar esa unicidad del título supone un problema. Un problema que soluciona de manera expresa y muchísimo más fácil la ley modelo de un CITRAL en materia de documentos transmisibles electrónicos. Y segundo, para el comercio internacional o para el flujo transfrontera de documentos transmisibles electrónicos resulta muchísimo más fácil. Entonces, si me preguntan, claro que es necesario contar con la transposición de la ley modelo de documentos transmisibles electrónicos en nuestra legislación nacional. Esa era la pregunta, me adelanté para platicar de algún tipo de respuesta, pero por favor, Andrés y Ana Sofi, ¿qué opinan? Desde mi parte, la verdad es que no tengo mucho que agregar, mi querido Alfredo, coincido contigo totalmente. Reitero, creo que las reformas del 2000 y 2003
las que se han venido haciendo con posterioridad, fundamentalmente tema de firma electrónica, ya han generado ciertos precedentes y andamiaje legal que nos permite poder validar la celebración de documentos electrónicos, las firmas electrónicas, etcétera. Pero sí consideramos, y esto es un tema que no nada más pensamos nosotros, sino por eso fue que se impulsó la generación de esta nueva ley modelo, que hacía falta cerrar la pinza, sobre todo en documentos transferibles electrónicos. Y aquí pues estamos entrando un poco más a este tipo de documentos, como pueden ser los títulos de crédito, no todos, la propia ley modelo reconoce que hay algunos títulos valor que no será ni necesario ni conveniente que le aplique la ley modelo, pero sí a muchos otros para poder incluir esta serie de conceptos, para poder mejorar y darle más certeza y seguridad jurídica a todas esas operaciones celebradas con base en estos documentos o títulos de crédito en específico, desde su originación, como su circulación, su presentación para ejecución y el acceso a la ejecutabilidad vía una vía sumaria o ejecutiva para poder reclamar el derecho consignado en el documento. En principio, la ley modelo pretende no meterse dentro de todos aquellos principios de los cuales derivan o son connaturales a un título de crédito, como esa naturaleza. O sea, no es idea meterse ese tema. Sí hay que tener muy en cuenta que todos esos principios que conocemos y que estudiamos de la ley de títulos sí están mucho pensados un poco en un documento estenográfico, en un documento en papel, pero sí era importante, reitero, además de todas estas disposiciones que derivan de la ley modelo de comercio electrónico, de firma electrónica, tener disposiciones específicas respecto a documentos transmisibles electrónicos nos va a ayudar muchísimo. Fundamentalmente, hay algunas industrias que seguramente lo verán un poco más de beneficio, pero yo les diría que particularmente todo el tema que tiene que ver con comercio exterior, que es una parte importantísima del PIB, más del 50% del PIB, se llevan a cabo, o sea, lo implican operaciones de comercio exterior. Y las operaciones de comercio exterior, por naturaleza, están aparejadas de este tipo de títulos, ¿no? Que son transferibles electrónicamente, y tener más una plataforma o una legislación adecuada que le dé más seguridad y certeza jurídica para la utilización de estos instrumentos a nivel nacional e internacional va a ser, es imprescindible y es sumamente necesario. Y si tenemos este marco regulatorio que además está siendo adoptado por muchos otros países, pues eso va a contribuir al fomento del comercio y a facilitar este tipo de relaciones, ¿no? Una pregunta por parte de Kiyoshi. Después tenemos una pregunta por parte de Rosa María Rojas y luego una de Ligia, más o menos para ir en orden. Esta de Kiyoshi dice, ¿sería posible preparar una recomendación para Secretaría de Hacienda y el Congreso hablando de los beneficios de implementar esta ley modelo en nuestra legislación nacional? Probablemente la Barra Mexicana de Abogados en conjunto con ICC. A esa misma pregunta se nos adelantó Ligia y contestó, aun y cuando ahorita lo vamos a platicar, dice, sí, si se prepara por la Barra y contigo, Andrés, con gusto me encargo de socializarla también. Entonces, claro que lo vamos a promover y claro que también en conjunto con Ligia y con Andrés y con Ana Sofi, encantado de la vida, lo vamos a promover también. Pero ahora va Andrés y Ana Sofi, ¿no? Si quisieran adicionar. Sí, no, a reserva de lo que diga Ana Sofi, les agradezco enormemente a los tres, a Kiyoshi por la pregunta, a Ligia por la respuesta anticipada y a ti, Alfredo, por la confirmación. Como dirían en mi pueblo, de eso pedimos nuestra limosna y eso es un poco para lo cual estamos aquí.
Justo. Creemos que si podemos sumar esfuerzos y sobre todo el esfuerzo de una institución tan importante como lo es la Barra Mexicana Colegio de Abogados, creo que este esfuerzo va a ser mucho mejor, mucho más fuerte y vamos a tener una voz más asertiva en el proceso. Reitero, este es un esfuerzo que estamos impulsando un poco desde la ICC. Ya hemos hecho esfuerzos anteriores en el pasado. Uno muy concreto fue la modificación que se hizo del artículo 71 de la Ley de Instituciones de Crédito en materias de cartas de crédito, que fue un proyecto impulsado desde la ICC. Pero estamos en este camino y entre más amigos tengamos y amigos de este calibre, va a ser mucho mejor. Estamos ahora tocando la puerta con ustedes y nos da mucho gusto poder encontrar esta receptividad y poderlo sumar al proyecto. También, reitero, estamos con la Asociación de Bancos de México y creo que entre nosotros y todos aquellos más que pudiéramos sumar en el proceso va a ser fundamental para que podamos presentar algo muy bien hecho, muy sólido, con insumos de fondo y de forma que le ayuden al legislador a entender la necesidad de contar con una legislación de este tipo y también de aportar ya un documento que esté bastante bien resuelto. Creo que el conocimiento que ya se ha venido generando dentro de la propia barra, desde el punto de vista institucional, y varios de los miembros de esta comisión, particularmente tú, Alfredo, con tu participación en distintos procesos de esta naturaleza, y en el más reciente, del cual ya tenemos feedback y comentarios de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de su unidad de banca y ahorro, de la propia Asociación de Bancos de México, etcétera. O sea, con lo que se planteó en su momento, con los comentarios que hemos recibido y con todo este impulso que tenemos con la ley modelo, creo que podemos hacer un proyecto importante y encantados de subirlos y yo diría un poco hasta de colgarnos del prestigio y de la importancia de la barra para poder tener ese punch que necesitamos para poder sacar este proyecto adelante. No sé, Ana, si tú quieres comentar algo. No, bueno, ya lo comentaron muy bien Alfredo y tú, Andrés. Nada más agradecerles justamente pues que quisieran formar parte de ese esfuerzo, ¿no? Sin duda, con el apoyo de la barra, claro que podemos hacer pues pues un mucho mayor ruido, ¿no? Y que realmente pues empiecen a mover en estos temas, ¿no? Entonces, como decía Andrés, de eso pedimos nuestras limonas, gracias, y con mucho gusto nos ponemos en contacto más adelante para poder coordinarlos y pues empezar a ejecutar todos estos planes, ¿no? Y es importante también comprometer a Kiyoshi, que es un gran amigo, lo queremos muchísimo, tanto él como Isabel, su esposa, tiene una capacidad de influencia enorme y pues la idea es boletarlos también. Bueno, somos amigos. Mira, yo creo que en ese sentido podríamos hacer algo en conjunto, algo bien interesante. Bueno, pero ya no te voy a comprometer más, Kiyoshi, de verdad. No, pero bueno, vamos con Rosa María. Encantado de la vida. Gracias, de verdad. Rosa María, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesante la exposición. A ver, yo tengo una duda. ¿Qué es lo que ocasiona, ¿no? que adoptando esta ley modelo, el pagaré, si podemos identificar cuál es el único? El uso de blockchain, pregunto. Y eso, digo, he escuchado y he leído mucho sobre blockchain y los mineros, tal, pero me cuesta trabajo aterrizarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocasiona, ¿no? Que ese pagaré sí sea único. Mira, es algo muy fácil, Rosy. Perdón, me voy a adelantar nada más, es algo muy simple para comentar. Sí tenemos que hacer único, eso nos queda clarísimo para garantizar la cadena ininterrumpida en dos. No necesariamente tiene que ser blockchain. Hay muchas formas de poder hacer único un documento. Podemos utilizar una base centralizada, es decir, un punto de referencia que nos permita identificar que ese registro no se ha modificado, desde que se generó por primera vez en su forma definitiva, podemos llevar una trazabilidad de ese registro. Ahora,
el hecho de utilizar blockchain, pues ayuda porque es una base que no necesariamente es centralizada y te permite tener una referencia uniforme de inicio hasta fin. Yo ya podría identificar desde el momento en que se generó el documento hasta el último tenedor. Ahora, nada implica en hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito bursátil se cuenta con un registro de documentos valor y esa pues se maneja bajo un esquema centralizado. En Colombia llevan también un esquema centralizado. Hay algunas empresas mexicanas que lo que hacen es generan el documento o el pagaré y lo ubican en un servidor y cada vez que vayan a hacer, por así decirlo, un endoso, tienen que regresar a ese servidor para poder vincularlo y verificar que ese endoso pues corresponde al tenedor del título. Entonces, no necesariamente tiene que ser blockchain y eso lo deja claro. Incluso la propia ley modelo, en donde habilita incluso la posibilidad de hacerlo a través de correo electrónico utilizando tecnología que te permita hacer único el documento. Entonces, no te preocupes, Rosa, la gran ventaja es que hoy por hoy, para poder hacerlo, tienes que hacer circo, maroma y teatro para poder confirmarle al juez que ese documento de veras es único y no hay otro. Si tuviéramos ya transpuesta la ley modelo en nuestra regulación nacional, pues tendríamos mucha mayor facilidad para poder mostrarle a los jueces que ese documento es único conforme a lo establecido por la norma. Pero la verdad es que esa es la parte más compleja. Entonces tienes que usar tecnología. Si no, desde mayo del 2000 hubiera habido posibilidad, o ponle, agosto del 2003, hubiera posibilidad de firmar electrónicamente títulos valor o documentos transmisibles electrónicos, pues así yo te lo firmo, o sea, pues hacemos un pagaré y lo hacemos en correo electrónico o un esqueleto de un cheque, pero tenemos que cubrir esos requisitos y garantizar ese esquema para hacerlos únicos. Por eso es tan importante garantizar evitar el doble pago, ¿no? O sea, esa es la razón del por qué utilizar la tecnología para poderlo hacer único. Ahora, no se requiere necesariamente blockchain, se puede hacer a través de otras tecnologías y la ley modelo lo deja muy claro, te da muchas opciones. Perdón, Ana Sofi, tú querías comentar algo también respecto a este punto. No, la verdad es que lo comentas, es correcto, Alfredo, coincido contigo, completamente, ¿no? Ahí un poco el principio de la neutralidad, tecnológica, no necesariamente tendrías que usar este blockchain. Ahora, sí es un sistema que como que de entrada dices, bueno, puede funcionar por la seguridad de la información, ¿no? Como tiene una cadena de bloques, ¿no? Que tiene la información, el hash, el hash del bloque anterior, y si modificas uno, pues esa marca modificada del hash ya lo puedes ver alterado en el siguiente. Entonces es muy fácil identificar en el momento en el que hay algo, alguna alteración a la cadena. Entonces por eso es un sistema pues de manera como que muy pues intuitiva volteas y dices, es que puede servir sin duda para efectos de aplicarlo a documentos electrónicos transmisibles, ¿no? Entonces, pero como bien menciona Alfredo, ¿no? No necesariamente tiene que ser blockchain, hay otro tipo de tecnologías que pueden cumplir con ese mismo propósito y pues es justamente analizar cuál es la mejor alternativa, ¿no? Tampoco, Ana Sofía, esta es una cuestión interesante, necesariamente tiene que ser una firma electrónica avanzada con la que firmes. O incluso tú podrías ir integrando una cadena con firma electrónica y después migrarlo al mundo físico, que te firme en el mundo físico y regresarlo a la cadena. Fíjate nada más las posibilidades que te da la ley modelo. La verdad, ayúdanos también a impulsarlo porque de verdad nos va a solucionar la vida, Rosa, ¿no? A ver, una y otra pregunta, a ver, en seguimiento a lo que me dicen. Ok, efectivamente,
esto que dicen tendría que ser centralizado, como sucede con el control Indeval, ¿no? Los valores en materia bursátil. Pero eso quiere Indeval es un decir que registro. si se implementara una cuestión así, tendría que ser a lo mejor alguna entidad, ¿no? En México quien llevar ese control, ¿no? De los, por ejemplo, de los títulos de crédito y sus endosos, etcétera. Mira, Colombia así lo maneja. De hecho, está promoviendo la creación de una entidad. En México, distintas empresas lo han manejado y convencionalmente acuerdan en mantener el registro centralizado en una de las empresas parte. Y es un arreglo convencional. Puede ser de diferentes formas. Podría armarse un modelo centralizado, incluso gubernamental, a lo que la gente no le tiene una gran confianza, que digamos. Podría ser un modelo descentralizado, como pudiera ser blockchain, o podría ser un modelo convencional en donde las partes acuerdan dónde van a incorporar o dónde van a implementar ese registro central. Puede ser, pues, en tu empresa. Por ejemplo, a mí alguien me enseñó la regla de oro de los negocios, que el que pone el oro pone las reglas. Pues precisamente aquel que pone el oro puede decir, oye, pues yo pongo el registro o la base de datos que va a incorporar, o de alguna forma darle seguimiento a los registros, y pues lo acordamos de forma convencional. Mira, es una gran cantidad hay una, pues, abanico de posibilidades enorme. Y si hoy lo quieres hacer, se puede, pero es una bronca. O sea, imagínate tener que venderle al juez que ese registro constituye un registro único y que le da, la verdad, no resulta tan fácil. Sí, que sé que lo has hecho. Al menos escuché Hemos hecho la algo. exposición sobre el pagaré digital que tuvieron ahí en el ITAM, Exactamente. Ligia y tú. Exactamente. Muy interesante. Pues mira, la verdad es que sí, hemos obtenido sentencias favorables muy interesantes, pero ha sido pues sangre, sudor y lágrimas. Manejando un modelo y incorporando la ley modelo, pues hombre, vamos a ir en caballo de Hacienda, ¿no? Por eso estamos impulsando todo eso. Muchísimas gracias. A tus órdenes. Y ahora vamos con Ligia, porque Ligia también quería participar. Muchas gracias, mi querido Alfredo. Es nada más para un poquito tratar ya que estamos aquí entre todos, amigos y conocidos, proponer el cómo. A ver, primero, déjame ir al fondo y un poquito de las preguntas. Cuando yo estaba ahí en las negociaciones de la ley modelo, todo lo que comenta Ana Sofía y Andrés es absolutamente cierto, los principios de equivalencia, y efectivamente, Rosy, se vieron las dos perspectivas, tener una unidad central que pudiera controlar, porque ya hoy existe para, por ejemplo, las cartas de porte, las internacionales, las que sí son para lo que son, no para temas fiscales, a través de sistemas internacionales. Y me acuerdo que en ese entonces, hace 8 años, estábamos viendo y nos pusieron ahí en un citral la muestra de cómo se hacía la transferencia de la carga, por ejemplo, de un barco a otro, que ves que se hace nada más el endoso viejo de la carta aporte para que a la mitad del camino pudieras tú transferir las mercancías de un barco de una persona a la otra. Y entonces hay sistemas internacionales y empresas que se dedican a eso de carácter internacional, y se cree en las cartas, se estuvo discutiendo mucho si tenía esto que abarcar también títulos de crédito solamente para comercio internacional. Y yo fui una de las que dije, bueno, ¿y por qué no para títulos de crédito? Y efectivamente muchos países, tomando en cuenta la visión mexicana y la que tenemos muchos, es que no entendemos cómo un documento único puede ser único electrónicamente. Y entonces, por ejemplo, China se oponía a que se extendiera esto a pagares y a títulos de crédito, sino que solamente quedara en temas de comercio internacional. El segundo paso era hacerlo para títulos de crédito en bolsas de valores. Y el tercero era títulos de crédito propiamente de carácter crediticio. Y entonces, cuando tú ves la ley modelo atendiendo al principio de neutralidad y de no discriminación, se dijo, ay, vamos a extenderlo a todo, o por lo menos no dejarlo bloqueado. Y cuando tú te vas a la guía de incorporación, da oportunidad a que cada uno de los legisladores pueda adaptarlo hasta donde quiera. Yo en lo personal creo
que no deberíamos de tener ningún impedimento para poderlo extender a títulos de crédito tradicionales, porque díganme ustedes de cuándo acá ya han firmado un cheque. Yo he hecho un cheque en los últimos 3 años. Entonces, si eso ya es real, ¿qué falta para que ya se reconozca esto? Y efectivamente en México es la decisión si permitir que las empresas, porque además las puedes contratar a través del ciberespacio. Entonces tú sí puedes contratar una empresa extranjera para que te ayude a certificarlo. Y ahí la pregunta es, ¿dónde se emitió el pagaré? Y como la ley de títulos y operaciones de crédito en los artículos 251, 252, 253 no lo impiden, que si son hechos en el extranjero, conforme a la ley extranjera, deban de ser reconocidos, ya prácticamente estamos ahí, pero sí falta el darle un cierre para que no se utilice esta norma como fraude a la ley. Entonces, y allá va un poquito mi propuesta. Luca siempre me está dando de golpes diciendo, Eligia, ¿por qué si las que participas no se incorporan y por qué no se incorporan? Y tiene toda la razón. Y entonces tenemos esos dos pendientes, la convención de utilización de mensajes para la contratación internacional, porque es fundamental para darle pie a que, ¿se acuerdan ustedes que la discusión de la independencia de los pagarés es básica, pero en muchas ocasiones están ligados al contrato subyacente? Entonces, ¿cómo es posible que no tenemos el soporte de la firma de una convención que ayuda a que el contrato subyacente electrónico no es aceptado o no está totalmente coordinado, pero ya dimos entrada a la ley modelo de títulos de crédito que pueden estar eventualmente ligados? Entonces, lo que les propongo es esto. Por cierto, tengo muy buena relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque me ha hecho el honor de ratificarme durante 20 años para esto. ¿Por qué no? Y se los propongo. Yo conozco la ICC, soy amiga y es otra de mis casas de la ICC. Otra de mis casas es la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado, que tiene convenio con Navarra para los temas de derecho internacional. ¿Por qué no hacemos un documento? Y esta es mi invitación a Ana Sofía y a Andrés Nieto, para poder incorporar. Si vamos nosotros con el Senado, que es normalmente por donde deben de entrar estas iniciativas, le decimos, oye, adopta la ley modelo. Creen que es como si fuera un tratado, y no es así. La incorporación es a través de la modificación de normas internas. En cambio, la convención sí es nada más adóptala y se acabó. ¿Por qué no hacemos una propuesta, tomando en cuenta que seguro ustedes la conocen perfecto, la guía de incorporación, que sea un documento y yo me encargo de socializarlo para que la Academia de Derecho Internacional Privado lo suscriba? Alfredo le tocaría ver que la Barra lo suscriba. Yo voy a comprometer a Isabel Davara para que vea que el INCAN también lo quiera suscribir. La ICC, o sea, por favor, en estos casos somos instituciones hermanas. La Asociación de Internet, Canieti, Amiti, o sea, de que podemos impulsarlo, vamos a hacer. Y con todos los logotipos. Claro, claro. Y entonces el chiste es tener la carnita. La carnita creo que debe de tener 2 partes. Una, el impulsar al Senado a que ya se ratifique, más bien, a que el Ejecutivo haga y que se suscriba y se ratifique la convención. Y además, ya la ley, bueno, más bien, el proyecto de iniciativa en virtud del cual se modifica Código de Comercio, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley del Mercado de Valores, para incorporar la ley modelo de la utilización de estos documentos electrónicos. Si hacemos esas 2 cosas en un solo documento y lo trabajamos, vamos a ponernos un plazo, a más tardar dentro de 1 mes. Con muchísimo gusto yo lo presento de todo corazón a la Secretaría, para que la Secretaría se sume y lo mandamos al Senado, pero con este apoyo académico de todas las instituciones que acabo de
que tendría que regresar al Senado como Cámara de Origen y para volver a pasar ya a diputados. Es decir, de tenerlo en diputados, regresar la minuta a la Cámara de Senadores, complementarla con la ley modelo en relación con este tema y ya de ahí levantarla nuevamente a, pues a diputados, ¿no? Entonces, ya ahora los senadores están un tanto, pues ya han estado trabajando en el tema y están interesados. De hecho, Secretaría de Hacienda, ya hay quien ha estado tocando por ahí. Los bancos impulsores, hay alguno que está un poco reacio, no quiere ¿No es cierto? regresar por allá, pero vía ABM podemos de alguna forma presionar un poquito. Yo me llevo muy bien con su abogado, que es Jorge Gagiola. ¿Lo hablo con Jorge? Este es el bancote grandote. Hay uno más chiquito, un poquito más chiquito, pero ya después te platico porque no vamos a ventanear aquí a nadie, pero es otro banco, uno más abajo. No. Pero bueno, ya sí. Pero muy interesante. La verdad es que muy interesante. Y luego yo ya estoy boconeando aquí, ya no debo de boconear, pero tenemos que chambear. Hay muchas cosas que hacer y se pueden lograr. De hecho, tengo una nota, un mensaje que me mandó, tuvo que salir por cuestión de trabajo, Mariliana Rico. ¿Te acuerdas de Mariliana Rico? Mariliana tiene 20 años trabajando en esto y está muy interesada también en promover en Estados Unidos y en Sudamérica este punto. Yo creo que puede ser un punto interesante. Y con Eric Iriarte, por ejemplo, o Alfa Ready, de ahí lo podríamos permear también. ¿Y cómo le puedo mandar a ustedes el nombre? Hay una persona que va por parte de dos asociaciones, es mexicana, y va no por parte de México, sino por dos asociaciones, y está trabajando ahora en La Salle, la doctora Victoria, y ella me ha acompañado y la he encontrado en UNCITRAL 2 o 3 veces, y ella no saben qué seguimiento le da este tema. Sería... La conozco, ¿cómo no? ¿Cómo no? De hecho, ella estudió en Morelos, estuvo trabajando en Morelos. Sí, hemos tenido contacto, claro que sí. Y ¿por qué no le incorporamos para estos trabajos? Claro, y en conjunto con Marilana, es un apoyo académico importantísimo. Y es una gente que ha sido una gran académica y sobre todo se ha metido a trabajar fuertísimo en materia de UNCITRAL. Entonces, si quieres, te mando los datos de Victoria, o si tú la tienes en contacto, para que, la verdad, yo estoy atascada de chamba, pero encantada, vemos el documento, si alguien se pone a redactarlo, pero sí lo tenemos que presentar así, creo yo, ¿no? Tanto la iniciativa como el impulso para adoptar la convención. Mira, no tengo el dato último de Victoria, yo la tengo, le he contactado por LinkedIn y por todo esto, pero me ha buscado precisamente por esto. Y pues claro, con mucho gusto, a reserva de lo que digan Andrés y Ana Sofía, que ellos son los importantes en este punto. No, hombre, encantados. Ligia, te agradecemos enormemente la propuesta y con todo gusto te decimos desde ahora que sí. Encantado de poder sumar, encantado de tener como aliados a la Academia, a la Barra, al INCAM, a la ICC México, a la Asociación de Internet. Veamos con este esfuerzo, seguramente podemos sumar a la NADE o al Consejo General de la Abogacía de México, etcétera. Creo que podemos armar un grupo bien interesante. Nosotros con todo gusto y tomando en cuenta y sumando a gente como Victoria y los que sean necesarios, podemos impulsar la creación del documento, ponernos una fecha límite para preparar el documento, para que lo podamos circular, para que lo puedan revisar dentro de la Academia y la Barra, para meter sus comentarios y de tenerlo listo, suscribirlo y presentarlo a través tuya a la Secretaría o con los canales institucionales. Solicitarlo con la Secretaría para que traiga su aval y entonces haya un cierre de pinza en el Senado. Buenísimo. Buenísimo. Un tema interesante desde el punto de vista de técnica legislativa es que la iniciativa que se presentó el año pasado
fundamentalmente en materia de pagaré electrónico, pues fue una propuesta impulsada desde el partido Morena. Entonces, eso también son relativamente buenas noticias, porque si es un tema que traen en la agenda el partido que tiene mayoría en ambas cámaras, pues creo que también podría ayudarnos a facilitar la discusión interna, ¿no? La verdad ha sido una labor muy importante por parte de varios bancos, dos en lo particular, precisamente para, pues, ¿qué te diré? Permear la necesidad en relación con este tema. Y son los que te digo que están un poco reacios a abrirse, a modificar, porque dicen, oye, ya hemos caminado mucho, ya vamos muy avanzados, ya están moviendo a gente en diputados, entonces dicen ahora tener que voltear y regresar a Senado, como que a los cabilderos no les atrae muchísimo la cuestión. Pero bueno, todo es cuestión de negociar y de tratar de ver. Ellos lo que proponen es algo distinto. Ellos dicen, oye, dejemos que esta se apruebe y vamos a empezar a cabildear en conjunto con nuestros contactos y nuestros cabilderos la modificación o la integración con otra iniciativa distinta. No me parece esta, no sé si me dé a entender. O sea, tienen una que ya está en diputados, que ya pasó Senado, y dicen, ¿para qué me regresas a senadores con cambios? Mejor, pues, deja que esta se publique y pues vamos juntos a la otra. Entonces, habrá que negociar. Bueno, ya, luego platicamos en corto el problema, pero nuestra experiencia e historia dice que va a pasar lo mismo que la ley modelo de arbitraje. Que ahí se atoró, ¿verdad? Esa fue, mira, ya es una gran ventaja, ya hemos logrado y hemos avanzado, pero es lo que tenemos que hacer, negociar. O sea, vamos a negociar vía ABM y vamos a ver qué podemos adelantar por ahí. Pero bueno, no me he quedado de brazos cruzados desde que tuvimos la oportunidad de platicar con Ana Sofi y Andrés, pues hemos estado moviéndonos y contactando para ver qué podemos hacer, pero de verdad soy un promotor de esto. Es algo que tenemos que hacer. Para no estorbarles, ustedes me dicen por dónde me muevo, yo ya les pongo un poquito a sus órdenes digamos, las ligas históricas que traigo yo, ¿no? No, y es importante, y eso es básico, de verdad. Y también, pues tú tienes una capacidad muy, muy fuerte, una capacidad de influencia importante en el medio, ¿no? Incluso la academia. ¿Por qué no? Imagínate que también lo suscriba la Libre. Y el CCE. Y el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, sí, encantada. Yo lo que ustedes me digan, con papelito en la mano y con gusto. Vale. Venga, Ligia, te agradecemos y te tomamos la palabra. Trabajaremos junto con Alfredo, sobre todo, yo creo que por lo que comentamos, va a ser bien importante que toquemos base con la ABN, sobre todo para entender muy bien cuáles fueron o cuáles son las preocupaciones de estos bancos, porque al final del día creo que sí va a ser bien importante también tener de nuestro lado a la Asociación de Bancos de México. Y ya partiendo de eso, un poco, armamos un plan de trabajo para preparar estos insumos de fondo y de forma, y ya que tengamos todo listo, tocamos base contigo para ver cuáles serían los siguientes pasos y cómo podemos ir involucrando a todo este grupo institucional y armar un proyecto muy bien hecho. Y Ana Sofi, si gustas de la mano, tú y yo podemos voltearnos con Claudia para pedirle el aval ya como presidenta de la barra. Estoy seguro de que no va a tener problemas. La verdad es que aparte es muy accesible y muy linda. Sí, perfecto. Claro que sí. Órale, pues. Pues qué gusto, un honor haberlos tenido. La verdad es que salieron cosas interesantísimas y los felicito. De verdad los felicito. Una presentación impecable. De verdad, fíjense nada más todo lo que ocasionaron. ¿No? Entonces, pues muchas felicidades y un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias. Al contrario,
Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, felicidades. Hasta luego, Gracias. felicidades. Invitación. Nos vemos.